Hola estimados amigos y amigas, bienvenidos al programa de Filosofía de las Artes Marciales. El día de hoy tengo conmigo a un profesor que es mi amigo, que lo conozco de muchísimos años. Tuve el honor de darle clases y él es Romeo García Guizar. Hola Romeo. ¿Qué tal, Sensei? Muy buenas tardes. Me da gusto verte y poder platicar algunas cosas porque cuando entraste al dojo, en ese tiempo el dojo Jigoro Kano Kimura, por ese nombre de alguien tan famoso como ese profesor Jigoro Kano, el reconocido fundador del judo, y luego ese extraordinario profesor Kimura, que le dio tanto renombre al jiu-jitsu y al judo. Entonces ese dojo tenía mucho significado para nosotros. Ahora, ¿cuándo fue que ganaste tu primera medalla? Estamos hablando del año 2000 aproximadamente. 2002. 2001. Las primeras medallas. En el 2002 fui representante del estado como paralimpiada. Tuvimos resultados y en ese mismo año también tuvimos resultados en Jiu-Jitsu japonés. Tuvimos el campeonato iberoamericano de Jiu-Jitsu. En ese campeonato iberoamericano de Jiu-Jitsu, donde tú quedaste el campeón, Sí. precisamente frente a un peleador uruguayo, Uh-huh. ¿qué significó para ti? Porque estabas en México con mi profesor, que también fue profesor de ustedes, con el sensei Daniel E. Fernández, una leyenda viviente en ese tiempo de las artes marciales mexicanas, y tuvimos la oportunidad de que los llevara con él y de que pudieran entrenar y que los dirigiera. Efectivamente fue una gran experiencia. Actualmente cuando sale el tema entre el grupo de profesores, pues la mayoría se refieren a él como un profesor lejano, y tuve el honor de haber sido alumno en algún momento de él, de haber sido dirigido por él para el Campeonato Iberoamericano de Jiu-Jitsu, de haber tomado una preparación específica de 15 días en el Distrito Federal, si no mal recuerdo. Una gran experiencia. Aparte de todo, creo que la mayoría tenemos la idea de que cuando hablamos de selección nacional generalmente se enfoca el pensamiento a fútbol, y al haber sido nosotros seleccionados nacionales, haber representado al país y tener resultados positivos, es un orgullo muy grande. Se guarda en el corazón para toda la vida la experiencia de dejar de ser en ese momento Romeo García, de que la gente te grita "Vamos México", y sientes el orgullo, que es un impulso bastante fuerte en ese momento. Es algo de verdad que vale mucho la pena. Y es que en ese tiempo, bueno, ustedes ya habían estado con el profesor Hernández y conmigo en alguna ocasión, y para esas fechas los llevó el profesor Vasilios Katselis, que era el entrenador de Jiu-Jitsu y fundador del Jiu-Jitsu de Chiapas, mientras yo era el fundador del judo. Sin embargo, ambos entrenábamos en los dojos, judo y Jiu-Jitsu, y teníamos torneos de ambos. Recuerdo que nosotros teníamos torneos de judo, de Jiu-Jitsu japonés y de Jiu-Jitsu brasileño o Neguasa. Entonces esto era propiamente de todas las semanas que teníamos un torneo. ¿Sí? Ahora, ya conociendo al profesor Hernández, al cual yo pude descubrir como profesor por ahí de 1994, cuando llegué yo a México para hacer la especialidad de traumatología y ortopedia, y que andaba buscando un profesor que me guiara en lo que seguía de las artes marciales, puesto que yo ya era profesor, y me lo encuentro al maestro, al sensei, de frente, y qué extraordinaria persona,
porque aparte de las clases, que eran muy bonitas, también el maestro nos enseñaba filosofía. Precisamente hablando de filosofía, que sería esa parte de valores que se le inculcan a nuestros practicantes. Esto, que si bien filosofía en la definición antigua quiere decir amor a la sabiduría, y eso es lo que hacemos nosotros en las artes marciales, ese amor a practicar algo que nos lleva dentro de la vida con rectitud, que trata de darnos esa filosofía de guerreros ante la vida y de luchar contra nosotros mismos, contra nuestros miedos, nuestros temores, y dentro de este arte marcial, que también es un deporte, buscamos sobresalir y enfrentar la vida día a día con mucho orgullo. ¿Qué ha significado para ti ahora que eres profesor? Que eres profesor de judo y eres profesor de jiu-jitsu. ¿Y qué ha significado para ti este paso? Sé que llevas muchos años dando clases y a últimas fechas estás dando varios seminarios que obviamente son muy recomendados por mí para quienes van a asistir, puesto que siempre has sido muy bueno en competencia y también como profesor. Muchas gracias. No se me olvida ese Uchimata que metías en las competencias, ¿no? Pues justamente la parte filosófica, la parte en la que recibimos conocimiento para engrandecer a la parte interna de nosotros, no nada más llenarnos de técnicas para poder defendernos o lastimar a alguien, sino por el contrario, la idea de poder encaminar a las personas positivamente, como en su momento sucedió conmigo. Uno va caminando por la vida y a veces tiene situaciones incómodas y se encuentra choques, se encuentra problemas, se encuentra situaciones en las que generalmente reaccionamos agresivamente, y la filosofía que nos enseñó, yo no olvido que nos decía el profesor, nos decía usted justamente, que se trataba de aprender a pelear para no tener que hacerlo, estar preparados para conocer cómo reaccionar cuando sea necesario, pero también saber tener el criterio de cuándo es necesario y cuándo no es necesario. Actualmente pues es un gusto compartir la enseñanza que yo recibí con diferentes escuelas. Justamente venimos llegando de un seminario en Cintalapa y es una preciosa experiencia, porque no solamente estamos compartiendo con adultos y peleadores, en este caso una academia de artes marciales mixtas, pero también hay niños increíbles trabajando desde los 4 años en esa misma academia, niños a los que uno llega, pues como dicen, a tocar la vida, en la que uno empieza a generar valores y a enseñar conceptos de no enfrentarse, sino por el contrario, utilizar el principio del arte marcial, la suavidad, evitando el problema. Los niños lo empiezan a escuchar desde muy pequeños y empiezan a cambiar esos conceptos, empiezan a cambiar ese actuar. Me parece a mí muy importante. Mientras más chicos, pues obviamente más podemos modificar. Mientras más grandes, a veces nos resistimos, o la mayoría de las veces nos resistimos al cambio. Entonces, esta parte de filosofía es algo que quienes han tomado alguna vez una clase conmigo, yo no solamente enseño esta parte de la parte física, sino casi siempre en mis clases hay un momento en el que hablamos y damos un poco de esa filosofía. Ahora, nosotros fundamos el judo en 1999, en el mes de julio. De hecho, eso pasa en la historia, aunque la escuela la habíamos iniciado en diciembre. De hecho, en julio es cuando empieza la asociación de judo, o sea, en forma organizada, pero en diciembre habíamos ya iniciado las clases y no se me olvida que cuando llego yo con el profesor Hernández en 1994, yo había hecho un recorrido como has hecho tú en algunas disciplinas dentro de lo mismo,
Yo había empezado a entrenar en aquel tiempo Lima Lama, cuando era niño. Después entrené Taekwondo. El profesor Darwin Álvarez fue mi profesor. Y en Lima Lama, el profesor Rigo López, que era profesor nacional, con algún profesor de Tuxtla, que luego ya se acabó la escuela, aunque últimamente he entrevistado a algún profesor de Lima Lama en Tapachula, que por cierto le mandamos saludos. Y luego en Taekwondo con el profesor Darwin Álvarez, quien fue el fundador del Taekwondo en Ocosopó, el lugar de donde soy originario, y ahí tuve la oportunidad de entrenar con ellos, con Pedro Ruiz, con mi primo, el famoso locutor Ariel Gómez el Chunco, y de esa forma había varios compañeros, los hijos del doctor Sergio Porzo Crespo, que por cierto también ya falleció, y ellos muy buenos competidores de Taekwondo. Me tocó estar en algunos torneos con Mundo One, y posteriormente entrenamos con el fundador del karate Rubén Joita, que fue el profesor Francisco Gutiérrez Mena, que en ese tiempo tenía la escuela Casa del Sol con técnica de desplazamiento angular, y luego me tocó estar en México con uno de sus profesores que me llevó a alguna preparatoria donde daba clases para que pudiéramos tener cierto contacto. Por cierto, él era taxista en la Ciudad de México y una persona muy amable, chaparrito, muy rápido. Así que dentro de este recorrido de las artes marciales, donde también me tocó conocer al profesor fundador del